No nació en un palacio ni entre telas de seda. No heredó un apellido aristocrático ni una fortuna familiar. Giorgio Armani vino al mundo en una Italia marcada por la guerra, donde el hambre y las sirenas de los bombardeos eran la banda sonora de la infancia. Y, sin embargo, de esa oscuridad surgió un hombre que cambiaría para siempre el significado de la elegancia. ¿Cómo es posible que alguien que nunca estudió moda, que soñaba con ser médico, que incluso sirvió como soldado, terminara convertido en el arquitecto del estilo más codiciado del planeta? La respuesta está en su mirada. Una visión distinta, casi obsesiva, de la belleza. Armani no creó ropa. Creó armaduras invisibles para que hombres y mujeres se sintieran invencibles. En los años 80, mientras el mundo sucumbía al exceso, él predicaba la religión del minimalismo. Mientras otros diseñadores perseguían colores y adornos, Armani desnudó al traje hasta dejarlo en su esencia más pura. Y con un solo gesto, el Power Suite transformó la manera en que Hollywood, Wall Street y la alta sociedad querían presentarse al mundo. Y hace apenas unos días, el silencio cayó sobre el mundo de la moda. Giorgio Armani falleció el 4 de septiembre de 2025 en su casa de Milán, a los 91 años, rodeado por quienes le eran más cercanos. Su legado, sin embargo, permanece. Un imperio construido desde la sobriedad, una filosofía del menos es más, que ahora se vuelve más eterna que nunca. Pero detrás del imperio de miles de millones, del glamour en alfombras rojas y del perfume que lleva su nombre, se esconde una historia más compleja. La soledad de un hombre que sacrificó todo por su visión, la herida abierta por la pérdida de su compañero de vida, y la eterna pregunta que lo persigue: ¿vale la pena un imperio si el precio es la propia intimidad? Este es el viaje de Giorgio Armani, el niño de la guerra que se convirtió en el rey de la sobriedad. Un hombre que hizo del menos es más no solo una estética, sino una forma de conquistar el mundo. Giorgio Armani nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza, una ciudad tranquila del norte de Italia. Pero la serenidad de su infancia fue pronto arrasada por los vientos helados de la Segunda Guerra Mundial. En vez de crecer rodeado de juguetes o lujos, Giorgio creció con la austeridad marcada por la escasez, con el sonido lejano de los bombardeos y la incertidumbre de cada día. Su familia era humilde. Su padre trabajaba en un almacén. Su madre cuidaba de los hijos. No había extravagancias en la casa Armani, apenas lo necesario para sobrevivir. Y sin embargo, esa misma falta de abundancia sembró en Giorgio una mirada distinta. Aprendió a apreciar la belleza de lo esencial, a observar cómo un detalle mínimo podía cambiar la percepción de lo cotidiano. Esa sensibilidad estética, sin saberlo, sería la semilla de su futura revolución en la moda. Las calles de Piacenza durante la guerra eran un campo de batalla disfrazado de rutina. Los niños como Giorgio jugaban entre ruinas, esquivaban las patrullas y aprendían demasiado pronto que la vida era frágil. La guerra no solo destruyó edificios, también forjó caracteres. Armani cargó desde joven con una sensación de sobriedad, de disciplina, de necesidad de orden. Cuando todo alrededor era caos, él buscaba líneas rectas, armonía, equilibrio, y ese instinto se transformaría, décadas después, en el ADN de su diseño minimalista. Había también un refugio en medio de la desolación: el cine. De adolescente, Armani escapaba a las salas oscuras donde las imágenes en blanco y negro le ofrecían mundos imposibles, trajes impecables, actores que parecían dioses. El contraste entre la pobreza de su realidad y el glamour de la pantalla grande marcó profundamente su imaginación. Mientras el país se reconstruía entre escombros, Giorgio soñaba con un mundo donde la estética pudiera redimir la vida. En los años siguientes, esa infancia forjada en el sacrificio lo convirtió en alguien profundamente disciplinado. Armani no era el típico joven bohemio que soñaba con ser artista. Era más bien un hombre callado, observador, con una ética de trabajo férrea. El hambre y el miedo lo habían entrenado para la resiliencia, y esa resiliencia se convertiría en su sello personal. La guerra terminó, pero dejó cicatrices invisibles. Italia entraba en una era de reconstrucción, y los jóvenes como Giorgio se enfrentaban a una pregunta inevitable: ¿qué hacer con sus vidas en un país devastado? La mayoría buscaba estabilidad, carreras seguras, empleos respetables. Armani, influenciado por su madre, se inscribió en la Facultad de Medicina en la Universidad de Milán,
Parecía un camino lógico: ser doctor, ayudar a los demás, asegurar un futuro. Pero la vida tenía otros planes para él. Ese primer desvío de un niño de guerra a un aspirante a médico no fue un error. Fue un paso más en el extraño rompecabezas que, pieza a pieza, terminaría construyendo la figura del hombre que redefinió la elegancia. Cuando Giorgio Armani terminó la secundaria, su destino parecía ya marcado: la medicina. Su madre lo animó a inscribirse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Milán, con la esperanza de que esa carrera le diera estabilidad y prestigio en un país aún tambaleante después de la guerra. Armani aceptó, más por respeto y obediencia que por verdadera vocación. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la medicina no era su mundo. Pasaba horas en clases de anatomía, estudiando órganos y huesos, pero su corazón no latía al ritmo de la ciencia. Se sentía atrapado en un camino que no le pertenecía. La guerra le había enseñado a observar la superficie de las cosas, la textura de los uniformes, la caída de una tela, la elegancia oculta incluso en la sobriedad. Lo suyo era la mirada, no el bisturí. Ese camino truncado se vio interrumpido bruscamente cuando fue llamado al servicio militar obligatorio. Armani sirvió como soldado en el Hospital Militar de Verona. Allí, en medio de la disciplina castrense, aprendió algo más importante que la medicina: la importancia del orden, la sobriedad, la precisión. Cada uniforme perfectamente doblado, cada fila de soldados impecablemente alineados, alimentaba su instinto estético. Lo que para otros era rutina militar, para él era una lección silenciosa de estilo. Tras completar su servicio, Armani regresó a Milán sin título universitario ni rumbo claro. Necesitaba un trabajo, y lo encontró en la Rinascente, unos grandes almacenes emblemáticos de la ciudad. Al inicio, su labor era simple: montar escaparates, organizar vitrinas, ayudar en la exhibición de productos. Pero ese empleo, aparentemente banal, se convirtió en su verdadera escuela de diseño. En la Rinascente, Armani descubrió la magia del comercio moderno: los colores, las texturas, las telas importadas de Francia e Inglaterra, los maniquíes que mostraban al público la promesa de una vida mejor. Allí entendió que la moda no era solo ropa, era un lenguaje de aspiraciones, una herramienta de transformación social. El joven Giorgio pasaba horas observando cómo los clientes reaccionaban a los trajes y vestidos. Aprendió que un corte podía hacer a un hombre sentirse poderoso, que un color podía cambiar el estado de ánimo de una mujer, que el diseño tenía un impacto directo en la forma en que las personas caminaban, hablaban, respiraban. Esa fue su verdadera revelación. Al mismo tiempo, su disciplina militar y su infancia de escasez le habían enseñado la importancia de la simplicidad. Mientras otros vendedores elogiaban las piezas más ostentosas, Armani empezaba a intuir que la verdadera elegancia residía en lo esencial. Era una intuición que, años después, explotaría en el concepto que lo convertiría en leyenda: el minimalismo. La Rinascente fue su universidad secreta. No recibió títulos, pero sí lecciones prácticas que ningún aula podría haberle enseñado. Allí conoció proveedores, telas, diseñadores y, sobre todo, descubrió su propia vocación. De la medicina y el ejército quedaba ya muy poco. Ahora, la moda comenzaba a seducirlo de manera irreversible. El joven que había querido salvar vidas con un bisturí empezaba, sin darse cuenta, a construir una carrera con aguja e hilo. Y lo que parecía un simple desvío, abandonar la medicina, pasar por el ejército, trabajar en una tienda, se convirtió en el cimiento de un destino extraordinario. La década de los 60 fue la bisagra del destino. Tras años trabajando en la Rinascente, Armani había cultivado una sensibilidad única para las telas, los cortes y, sobre todo, para entender al cliente. Esa habilidad no pasó desapercibida. Pronto, alguien se fijó en él: Nino Cerruti, heredero de la histórica fábrica textil Cerruti, 1881, quien buscaba sangre nueva para revitalizar su marca. Cerruti le ofreció a Armani un puesto como diseñador de ropa masculina. Era un salto inmenso: del escaparate al taller, de organizar vitrinas a crear prendas que definirían a una generación. Armani aceptó, aunque con cierta timidez. No tenía una formación académica en moda, pero sí una mirada aguda y un instinto innato.
En Cerruti, 1881, Giorgio se enfrentó por primera vez al reto de transformar telas en siluetas, de dibujar lo que imaginaba y ver cómo tomaba forma sobre un maniquí. Fue un aprendizaje intenso y práctico. Allí desarrolló una obsesión por la caída natural de la tela, por la comodidad, por la fluidez. Mientras la mayoría de diseñadores aún imponían estructuras rígidas, Armani empezaba a imaginar una ropa que liberara el cuerpo en lugar de aprisionarlo. La experiencia en Cerruti fue crucial no solo por lo técnico, sino también porque le permitió entrar en contacto con un ecosistema más amplio. Fotógrafos, modelos, compradores internacionales. Armani comenzó a entender cómo funcionaba el engranaje global de la moda y comprendió que no bastaba con diseñar. Había que saber comunicar un estilo, proyectar una visión, pero en medio de ese proceso conoció a alguien que marcaría aún más su vida: Sergio Galeotti. Arquitecto de profesión, hombre carismático y visionario, Galeotti se convirtió en su compañero sentimental y su socio inseparable. Sergio veía en Giorgio no solo a un diseñador prometedor, sino a un genio en potencia. Fue él quien lo empujó a dar el salto definitivo, dejar de trabajar para otros y construir su propio nombre. En 1975, Armani y Galeotti fundaron la empresa Giorgio Armani S.p. Con pocos recursos, pero con una visión clara, decidieron desafiar a los gigantes de la moda europea. No se trataba de competir con la opulencia francesa ni con la tradición británica, sino de imponer una nueva identidad: la sobriedad italiana elevada a arte. Ese mismo año lanzaron su primera colección masculina, y poco después la femenina. Fue un golpe de frescura. Los trajes de Armani eran suaves, sin forros rígidos, con líneas más relajadas. Para los hombres significaba libertad sin perder elegancia. Para las mujeres, poder sin sacrificar feminidad. Era un lenguaje nuevo que hablaba de confianza en uno mismo. La crítica reaccionó con sorpresa, el público con entusiasmo. Poco a poco, Armani dejó de ser un apellido anónimo y empezó a convertirse en sinónimo de lujo discreto. Lo que había comenzado en las vitrinas de la Rinascente ahora tomaba forma como una marca con ambiciones globales. Lo extraordinario era que Armani, el hombre que nunca terminó medicina, que sirvió como soldado, que aprendió moda en la práctica, ahora estaba redefiniendo la industria desde la raíz, y junto a Sergio Galeotti, formaba no solo una sociedad empresarial, sino una alianza de vida, en la que el amor y la ambición caminaban de la mano. En 1975 nació una marca, pero también nació un mito, y apenas unos años después, el mundo entero conocería el nombre de Giorgio Armani. Los años 80 fueron una explosión de excesos: neones, hombreras descomunales, maquillaje intenso, riqueza ostentosa. En medio de esa marea barroca, Giorgio Armani hizo exactamente lo contrario. Mientras todos gritaban, él susurró. Y ese susurro se convirtió en el eco más poderoso de la década. Su arma secreta fue el Power Suit, el traje que cambió para siempre la manera de vestir del hombre y de la mujer modernos. Armani tomó el traje clásico, ese uniforme rígido que había dominado la moda masculina por siglos, y lo transformó. Eliminó estructuras innecesarias, suavizó las sombreras, liberó la silueta. El resultado era un traje ligero, elegante, cómodo, que transmitía seguridad sin parecer forzado. Para los hombres, significaba una nueva masculinidad, menos agresiva, más sofisticada. Para las mujeres, era una auténtica revolución. El Power Suit femenino no solo ofrecía comodidad, era una declaración política. En plena era de ejecutivas ascendiendo en el mundo corporativo, Armani les dio un uniforme de poder que no imitaba al del hombre, sino que lo reinterpretaba. Vestirse con un Armani era vestirse para dominar la sala de juntas, para caminar con autoridad, para dejar claro que la feminidad podía ser tan fuerte como la masculinidad. Hollywood fue el escaparate perfecto. En 1980, la película American Gigolo mostró a Richard Gere luciendo trajes Armani con una sensualidad nunca antes vista. Esa cinta no solo lanzó la carrera de Gere, sino que convirtió a Armani en el diseñador de referencia en Estados Unidos. El público se enamoró del estilo italiano minimalista que contrastaba con la ostentación norteamericana. A partir de allí, Armani conquistó las alfombras rojas. Actores, actrices y músicos
Lo eligieron como símbolo de sofisticación. Al Pacino, Diane Keaton, Jodie Foster, hasta una joven Julia Roberts, quien años después recibiría un Oscar vestida con un vintage de Armani. Los nombres más poderosos de Hollywood querían un Armani, no solo por el diseño, sino porque representaba estatus y autoridad silenciosa. El fenómeno fue tan grande que el término Armani empezó a usarse como sinónimo de elegancia. No era simplemente ropa, era un código, un lenguaje social. En Wall Street, en los despachos de abogados, en las películas más taquilleras, el traje Armani se convirtió en uniforme de la élite, pero detrás de ese triunfo había un mensaje más profundo. Armani no vendía lujo ruidoso ni extravagancia vacía, vendía confianza. Vestir Armani era afirmar: no necesito adornos para demostrar mi poder, mi presencia basta. Ese fue el verdadero golpe de genio, transformar la moda en una filosofía de vida. Mientras sus colegas competían por brillar en las pasarelas de París con vestidos exuberantes, Armani conquistaba el planeta con una sobriedad casi austera. En la década de los excesos, el hombre que había crecido en la guerra demostró que menos es más no era una limitación, sino un imperio. La revolución del Power Suite no solo marcó la moda, sino la cultura popular. Y con ella, Giorgio Armani dejó de ser un diseñador prometedor para convertirse en leyenda viva de los años 80. Si los años 80 consagraron el Power Suite, fue Hollywood quien convirtió a Giorgio Armani en un dios de la moda. En una época donde el cine dictaba aspiraciones globales, Armani entendió que vestir a las estrellas no era solo marketing, era escribir historia. Todo comenzó con American Gigolo, 1980. La silueta impecable de Richard Gere en trajes Armani no solo redefinió la imagen del galán moderno, sino que hizo del diseñador italiano un nombre familiar en Estados Unidos. Fue la primera vez que el gran público vio la moda como protagonista, no como simple vestuario. Y Armani, con su ojo clínico para el detalle, había colocado la semilla de un imperio. A partir de ahí, Armani se convirtió en el aliado predilecto de la industria cinematográfica. Vestía a Al Pacino, Leonardo DiCaprio, Michelle Pfeiffer, Jodie Foster y hasta a un joven Tom Cruise. Las alfombras rojas de los Oscar y los Globos de Oro se llenaron de sus creaciones, y cada aparición reforzaba la idea de que Armani no solo hacía ropa, construía mitos. En los años 90, su nombre ya era sinónimo de éxito global, pero Armani no se detuvo en la ropa. Con una ambición poco común entre los diseñadores de su generación, empezó a diversificar. Nacieron Armani Jeans, Emporio Armani, Armani Exchange, cada línea pensada para un público distinto, pero todas conservando el mismo ADN: sobriedad, elegancia, modernidad. Luego vinieron los perfumes, que inundaron el mercado con fragancias icónicas como Acqua di Gio, convertida en una de las más vendidas de todos los tiempos. Después, las gafas, los relojes, los accesorios. Armani comprendió que la moda ya no era suficiente. Había que construir un estilo de vida. El paso siguiente fue todavía más audaz: la arquitectura del lujo. Armani diseñó hoteles, restaurantes y residencias de alto nivel, desde Dubái hasta Tokio. Su imperio se extendió más allá de la ropa y los perfumes, entrando en territorios donde pocos diseñadores habían osado. No era solo un creador, era un empresario global que moldeaba el deseo humano en cada faceta del consumo. Pero lo que hacía único a Armani era que, en medio de esa expansión, nunca perdió su coherencia estética. Todo lo que llevaba su nombre, desde un smoking hasta una lámpara, compartía el mismo lenguaje: líneas limpias, colores sobrios, formas elegantes. Armani no era un diseñador que perseguía modas pasajeras. Era un visionario que imponía un ideal de vida. Hollywood siguió siendo su mejor escaparate. Julia Roberts, con su vestido vintage de Armani en los Oscar de 2001, se convirtió en un momento icónico. Beyoncé, Cate Blanchett, George Clooney, todos, en algún momento, eligieron a Armani para sus noches más importantes. Y así, poco a poco, el apellido se volvió universal, símbolo de una elegancia atemporal. El niño que había huido de los bombardeos en Piacenza ahora era el rey indiscutible del lujo moderno. Armani había conquistado no solo la moda, sino la cultura popular, los negocios y la imaginación colectiva. Su imperio no tenía fronteras,
El éxito de Armani no se limitó a la pasarela ni a la alfombra roja. Con una visión empresarial que pocos diseñadores de su tiempo poseían, construyó un emporio que lo transformó en uno de los hombres más ricos del mundo de la moda. Según Forbes, durante décadas, su fortuna personal superó los $8.000 millones, convirtiéndolo en uno de los pocos creadores que no solo definieron tendencias, sino que también se convirtieron en multimillonarios. Armani fue pionero en comprender que un diseñador debía ser también un estratega. Mientras otros vendían sus casas de moda a conglomerados como LVMH o Kering, él mantuvo su independencia férreamente. «Prefiero que Armani muera conmigo antes de verlo en manos equivocadas», llegó a declarar en una entrevista. Esa decisión lo convirtió en el último gran emperador de un imperio que seguía siendo 100% suyo. La diversificación fue su arma maestra. No solo ropa y perfumes, sino también restaurantes, hoteles de lujo, mobiliario y hasta chocolates llevaban el sello Armani. Cada extensión de la marca era una pieza más en un universo donde la sobriedad y la elegancia eran religión. Armani no vendía productos, vendía un estilo de vida, una promesa de sofisticación, pero el precio del éxito fue alto. Aunque rodeado de glamour, Armani llevó siempre una vida privada hermética. Nunca se casó, no tuvo hijos, y su círculo íntimo era reducido. Pasaba horas interminables en su estudio, trabajando hasta la madrugada, obsesionado con cada línea, cada costura, cada campaña publicitaria. Para el mundo era un emperador del lujo. En su cotidianidad, era un hombre solo en un ático de Milán. El recuerdo más doloroso que arrastraba era la ausencia de Sergio Galeotti, su socio y compañero sentimental, fallecido en 1985 a causa del SIDA. Desde entonces, Armani dedicó su vida al trabajo, como si su manera de procesar el duelo fuera convertir el dolor en disciplina. Muchos lo describen como un perfeccionista implacable, alguien que exigía tanto de sí mismo como de los demás, un líder que nunca bajaba la guardia. Esa intensidad, sin embargo, le dio un aura casi mítica. Armani se convirtió en un personaje que parecía estar más allá de lo humano. Un hombre que había sacrificado todo por la moda. Sus oficinas eran su hogar, sus colecciones su familia, sus pasarelas su única celebración. Detrás del brillo del multimillonario había un hombre profundamente austero, casi monástico. Esa contradicción, el creador de un universo de lujo que en su vida privada prefería la simplicidad y la soledad, fue parte de su misterio. Un enigma que lo hizo aún más fascinante. Armani era el hombre que vendía sueños, pero que dormía solo. En 1985, cuando el imperio Armani apenas comenzaba a alcanzar dimensiones globales, la vida del diseñador sufrió un golpe devastador. La muerte de Sergio Galeotti, arquitecto de profesión, hombre de negocios nato y compañero sentimental de Giorgio. Sergio no era solo su socio, era su otra mitad, el motor que lo impulsaba a arriesgarse. Fue Galeotti quien convenció a Armani de abandonar la seguridad de trabajar para otros y fundar su propia marca en 1975. Fue él quien negoció contratos, buscó inversionistas y abrió puertas en el mercado internacional. Si Armani era la visión estética, Sergio era la columna estratégica. Juntos formaban una dupla imbatible, el creador y el estratega, el soñador y el ejecutor. Pero en enero de 1985, Galeotti falleció víctima del SIDA, en un tiempo en que la enfermedad aún estaba rodeada de miedo, estigmas y silencio. Para Armani, la pérdida fue un cataclismo. No solo se quedaba sin su socio de negocios, sino sin el hombre que había compartido su intimidad, sus sueños y sus miedos. El diseñador, que ya era conocido por su carácter reservado, se volvió aún más hermético. Nunca habló abiertamente de la relación, en parte por la presión de una sociedad conservadora y en parte porque el dolor era demasiado íntimo para exhibirlo. Pero quienes lo rodeaban sabían que aquella ausencia dejó un vacío imposible de llenar. En lugar de detenerse, Armani reaccionó como siempre lo había hecho frente a la adversidad. Trabajando. Se volcó de lleno en la empresa, supervisando hasta el más mínimo detalle, multiplicando su presencia en desfiles, campañas y aperturas internacionales. Era como si hubiera transformado el duelo en disciplina, como si cada traje diseñado
fuera una forma de mantener vivo el recuerdo de Sergio. Sin embargo, la herida nunca cerró. Muchos allegados contaban que Armani prefería largas jornadas en soledad, revisando telas hasta altas horas de la noche, como si el silencio fuera el único lugar donde podía dialogar con sus fantasmas. Sus decisiones empresariales, más conservadoras y obsesivas, también reflejaban esa falta de confianza en los demás. Después de perder a Sergio, nadie volvió a ocupar su lugar en lo personal ni en lo profesional. Esa soledad, paradójicamente, fortaleció el mito. El público veía en él a un hombre de hierro, capaz de construir un imperio indestructible. Pero tras la fachada de multimillonario exitoso, existía un ser humano marcado por una pérdida irreparable. Armani había ganado el mundo, pero había perdido a su compañero de vida. Desde entonces, cada desfile, cada campaña, cada expansión del imperio Armani llevaba la huella invisible de Galeotti. Era un legado compartido, aunque uno de los dos ya no estuviera para verlo. En un mundo dominado por la ostentación, Giorgio Armani eligió el camino opuesto. Mientras otros diseñadores buscaban deslumbrar con extravagancias, colores estridentes y siluetas exageradas, él convirtió la sobriedad en su bandera. Su lema no declarado era simple: menos es más. El minimalismo de Armani no era un capricho estético. Nacido en la pobreza, criado entre los escombros de la guerra, había aprendido que lo esencial bastaba. Para él, la verdadera elegancia no necesitaba adornos innecesarios. Era la armonía entre forma, función y proporción. Sus trajes no gritaban. Sus vestidos no necesitaban lentejuelas. Eran piezas silenciosas, casi invisibles, que sin embargo tenían un poder innegable: transformar la manera en que las personas se sentían dentro de ellas. Esa era la magia de Armani. No diseñaba ropa para impresionar a los demás, sino para que quien la usara se sintiera dueño de sí mismo. Este enfoque redefinió el concepto de lujo. Armani desterró la idea de que lo lujoso debía ser ostentoso. Sus colecciones demostraban que un tono gris podía ser más impactante que un rojo intenso, que una línea limpia podía transmitir más autoridad que un vestido recargado. La simplicidad en sus manos se convertía en sofisticación absoluta. Con el tiempo, su minimalismo trascendió la ropa. Se convirtió en un lenguaje aplicado a todo el universo Armani. Perfumes con frascos de diseño sobrio, tiendas con arquitectura limpia y moderna, hoteles donde cada espacio respiraba serenidad. Incluso sus campañas publicitarias eran coherentes. Imágenes en blanco y negro, miradas intensas, nada sobraba. Este estilo no solo conquistó a la élite, sino que también influyó en la cultura popular. Directores de cine, arquitectos y diseñadores de interiores comenzaron a inspirarse en su estética. Armani transformó la moda en un movimiento cultural que celebraba la esencia por encima del exceso. Esa coherencia le dio un lugar único en la historia de la moda. Mientras otros sucumbían a las tendencias pasajeras, Armani permanecía inmutable, fiel a su visión. Esa fidelidad le permitió atravesar décadas sin perder relevancia, convirtiéndose en sinónimo de atemporalidad. El minimalismo de Armani era, en el fondo, un espejo de su propia personalidad. Reservado, disciplinado, sobrio, un hombre que no buscaba ser el centro de atención, sino que dejaba que su obra hablara por él. En un mundo donde la moda suele ser ruido, Armani construyó un imperio desde el silencio. Con el paso de las décadas, mientras la mayoría de las grandes casas de moda caían bajo el control de conglomerados como LVMH o Kering, Giorgio Armani resistió. No vendió, no cedió, no se rindió. Su imperio permaneció independiente, manejado con mano firme desde Milán, como un reino personal que respondía solo a su visión. Por eso, muchos lo llamaron el último rey de la moda. Ese título no era una exageración. Armani era el último de una generación de diseñadores que no solo creaban, sino que gobernaban. Su empresa era un reflejo de su carácter: austera, precisa, disciplinada. Mientras otros diseñadores se perdían en los caprichos de la fama, Armani se mantenía fiel a su mantra: elegancia, sobriedad, coherencia. Su legado no se mide únicamente en las prendas que diseñó, sino en cómo cambió la relación entre la moda y la sociedad. Armani hizo que un traje fuera más que tela cosida. Lo convirtió en un símbolo de poder,
Definió la manera en que el mundo veía la autoridad, la feminidad, la masculinidad. Transformó Hollywood, las oficinas corporativas, las pasarelas y hasta la vida cotidiana de millones de personas. Pero también dejó un legado empresarial. En un mundo donde la creatividad suele estar en conflicto con los negocios, Armani demostró que se podía ser artista y empresario al mismo tiempo. Creó una marca que valía miles de millones sin perder su esencia. Logró que Armani no fuera solo un apellido, sino una institución cultural. Al morir el 4 de septiembre de 2025, el mundo lloró no solo a un diseñador, sino a un ícono que había trascendido generaciones. Líderes, actores, modelos y millones de admiradores reconocieron que con su partida se cerraba un capítulo de la historia de la moda. Quedaba la pregunta: ¿habrá otro como él, capaz de resistir al tiempo, al mercado y a la tentación de venderse? El legado de Giorgio Armani es claro. La verdadera grandeza no está en el ruido, sino en la permanencia. Su estilo minimalista seguirá influyendo en diseñadores, arquitectos y artistas por décadas. Sus hoteles, perfumes y colecciones seguirán recordando al mundo que el lujo no necesita exagerar. En un universo donde la moda cambia cada temporada, Armani construyó algo atemporal, y por eso será recordado no solo como un diseñador, sino como el último rey de un imperio que él mismo forjó desde la nada. Giorgio Armani murió el 4 de septiembre de 2025 en su casa de Milán, a los 91 años. Con él se apagó una de las últimas luces de la moda independiente y al mismo tiempo nació un mito eterno. El mundo perdió a un diseñador, pero ganó una leyenda. Su historia es la paradoja perfecta. Un hombre que levantó un imperio de miles de millones desde la sobriedad de un niño de guerra, pero que pagó ese triunfo con soledad. Armani no tuvo herederos biológicos. Su única descendencia fue su obra. Cada traje, cada perfume, cada espacio que lleva su nombre son fragmentos de un legado que seguirá vivo mucho después de su partida. El precio de ese imperio fue alto. La disciplina que lo llevó a la cima también lo aisló. La obsesión por la perfección lo convirtió en un hombre hermético, distante, inaccesible. Detrás de la marca más deseada del planeta, había un ser humano marcado por la pérdida, la disciplina militar y la resiliencia del que nunca dejó que la vida lo venciera. Pero quizás ahí reside la grandeza de Armani, en haber demostrado que la moda no es frivolidad, sino carácter, que un diseño no es tela, sino poder, que la verdadera elegancia no necesita adornos, sino convicción. Armani no vistió cuerpos, vistió identidades, dio confianza a ejecutivas, autoridad a empresarios, glamour a estrellas de cine y esperanza a todos los que creyeron que un traje podía cambiar su destino. Hoy, mientras el mundo de la moda continúa su carrera frenética de tendencias pasajeras, el nombre de Giorgio Armani queda escrito en piedra, no como un diseñador más, sino como el arquitecto de un lenguaje universal, el de la sobriedad, la elegancia y la atemporalidad. El niño que jugaba entre ruinas se convirtió en el último rey de la moda, y su reinado, aunque ya no esté presente, perdurará en cada pasarela, en cada alfombra roja, en cada perfume que lleve su nombre. Porque Giorgio Armani no fue solo un hombre, fue una visión que cambió para siempre la manera en que el mundo entiende la elegancia.